La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La semana pasada el presidente del gobierno, cuando pidió a los españoles que ahorraran para la pensión, implícitamente dijo que las pensiones no darán para vivir. Eso es una situación intolerable, puesto que nuestro sistema de pensiones siempre ha sostenido la calidad de vida de nuestros pensionistas en este país. La subida de las pensiones implica una pérdida de poder adquisitivo que se va a incrementar en el tiempo y significa un ajuste en el sistema de pensiones, empobreciendo a la población pensionista de manera progresiva y creciente. La ONG en concreto es de las más beligerantes a la hora de criticar políticas y políticas económicas que son las que están trayendo desarrollo económico a todo el mundo, ¿no? Y debería cuidar más su casa que no hablar de las casas ajenas. Ayer lo que era una reunión informal, por decirle, estaban los coordinadores de los diferentes grupos políticos, no estaban todos, además, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo importante, vuelvo a repetirles, la reunión del día 19 y 20, Eurogrupo y Ecofin, y después ya lo que es la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo. Si el señor Torrent no abre inmediatamente una nueva ronda de contactos, y eso significa obviamente que renuncia a seguir bloqueando el Parlamento a causa de Puigdemont, de un fugado de la justicia, vamos a exigir la celebración del pleno del desbloqueo, del pleno de la transparencia, el pleno para saber qué es lo que propone cada partido político y un pleno que sirva como herramienta para paralizar esta situación y para abrir una nueva etapa política en Cataluña en la que empecemos a pensar de una vez por todas en los problemas reales. Podemos es una realidad que gobierna en las principales ciudades españolas y Ciudadanos es una suma de eslóganes que en última instancia son más Partido Popular. Lo dijo el presidente Sabadell, hace falta un Podemos de los bancos, hace falta un Podemos que parezca, que haga que las cosas cambien un poquito, parezca que cambien para que sigan exactamente igual. Y yo no hablo de opiniones ni con eslóganes, hablo de hechos. Mariano Rajoy es presidente del gobierno gracias a Albert Rivera. Cristina Cifuentes está gobernando en la Comunidad de Madrid gracias a Albert Rivera. La señora Susana Díaz está gobernando en Andalucía gracias a Albert Rivera. Albert Rivera y Ciudadanos son el sostén de lo viejo, un partido que vino a España para sostener al Partido Popular y al peor Partido Socialista y para que no cambie nada. Buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso, y lo hacemos en compañía de los oyentes de la cafetera, nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, algunos de los cuales se incorporan a esta hora, a primera hora de la mañana, pero otros tantos se van incorporando a lo largo del día, descargándose el programa en las diferentes plataformas en las que podéis disponer de él, a través de la app del teléfono móvil, a través de YouTube, a través de Spreaker, Twitter, iTunes, bla, bla. Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes de este programa en una jornada en la que tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy. Es un programa, como veis, un café de puchero, preparado a conciencia, un poquito antes, los días que tengo televisión. Sabéis que el programa hay que dejarlo un poquito antes preparado, así que cuando os levantéis tendréis sobre la mesa un termo
con una taza de café y un periódico dobladito sobre la mesa camilla del comedor. Así que disfrutad, hoy es el último día antes del fin de semana. Aún así es un café muy cuidado en el que tenemos muchas cosas que contaros, muchísimas. En primer lugar vamos a hablar con Jaume Rouras. Sabéis que ha sido objeto de algunas informaciones publicadas en portadas de los periódicos nacionales ayer, donde se le vinculaba con el proceso independentista y con la forma en la que este se comunicó a través de los medios de comunicación. Bien, hablaremos con Jaume Rouras y le preguntaremos sobre esto con el empresario de comunicación. También vamos a ver otros asuntos que teníamos pendientes en el programa. Sabéis que los viernes es un día en el que hacemos un gran ejercicio colectivo. Durante toda la semana elegimos una película, la audiencia la ve y después compartimos impresiones. Más allá de la cuestión cinematográfica, el objeto, el mensaje de la película. Y la película elegida para esta semana ha sido La vida de David Gale. Una película francamente impactante que pone en cuestión cómo la dureza de los sistemas judiciales está o no justificada, los riesgos que tiene, por ejemplo, la pena capital en Estados Unidos. Es una película que invita a la reflexión, especialmente en un momento como este, en el que nos encontramos en nuestro país, cómo se empieza a justificar, por ejemplo, la prisión permanente revisable, lo que nosotros entendemos como un eufemismo de lo que viene siendo la cadena perpetua de toda la vida. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la vida de David Gale en compañía con vosotros, y luego os vamos a contar una experiencia interesantísima. Muchos de vosotros, los que habéis llegado a esta hora del programa, ya sabéis de qué estamos hablando, porque esta noche hemos difundido a través de Internet un audio que explica lo que vamos a hablar hoy. Es un audio grabado durante una experiencia improvisada en el apartamento desde el que se emite La Cafetera. Imaginaos, 11 personas convocadas en la calle, prácticamente sin que se conociesen entre ellos. No se les dice cuál es el objeto de la reunión. Suben las escaleras en silencio y al abrir la puerta se encuentran con un apartamento cuyos muebles han sido totalmente desplazados, prácticamente en penumbra, una lámpara colgando del techo y un hombre semidesnudo, ensangrentado, con un saco tapándole la cabeza debajo de una poderosa luz. La gente se sienta alrededor y a partir de ahí empezó a asistir, ya se empezaron a dar cuenta cuál era el contexto, a la obra Pedro y el Capitán, una obra de Mario Benedetti que retrata una sesión de tortura en la que torturado y torturador mantienen conversaciones hasta que el torturador sufre una catarsis de identidad cuando se da cuenta del papel que juega en la sociedad. Bien, bueno, hablaremos. ¿Sabéis quiénes asistieron? Asistió un grupo de periodistas, un grupo de oyentes y también algunos políticos. Irene Montero, Pablo Iglesias. Después grabamos una tertulia. Escuchamos sus impresiones hablando de la tortura, hablando de qué les había parecido la experiencia, una experiencia sorpresa, entre otros porque había algunos periodistas, había también algunos oyentes de la cafetera, había algunos amigos, así que escucharéis opiniones muy interesantes. Esto será después, porque en materia de actualidad hoy vienen las portadas de los periódicos muy cargadas. Así que vemos las portadas de los periódicos colocadas sobre la mesa con las tazas de café hoy. En el periódico El País, en la portada del periódico El País, el gobierno planea poner fin a la educación solo en catalán. Ayer fue una de las noticias del día y hoy lo lleva el periódico El País a su portada. El ministro estudia usar el 155 para acabar con la exclusión del castellano como lengua vehicular ante la extensión de la parálisis política en Cataluña. Y también lleva un perfil, Rouras, el magnate de la CUP. Bueno, ahora le preguntaremos por esto porque Jaume Rouras estará a continuación con nosotros aquí en el programa La Cafetera. Le preguntaremos por estos asuntos y por cómo ayer algunas portadas le señalaban como un elemento, venían a decir, imprescindible para el proceso independentista. Bueno, después hablaremos con él. Los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir. Según la investigación, dice el periódico El País también en la portada, la Guardia Civil dice que apunta a la connivencia de los jefes de policía y de interior. También el CNI alerta del peligro que las noticias falsas suponen para la seguridad, dice el periódico El País en su portada. Pues el CNI va a tener mucho trabajo, va a tener que revisar algunas portadas de periódico y algunos digitales.
he hecho un chascarrillo y ya me voy a buscar algún lío. Bueno, esto en la portada del periódico El País, mientras que en la portada del periódico El Mundo, Educación aún duda si aplicar la ley sobre el español pese al artículo 155. El Ministerio afirma que no sabe si le corresponde introducir la casilla para elegir el castellano en las matrículas de este año en los centros escolares de Cataluña y dicen que están en ello. El Eurogrupo respalda a Guindos tras el revés de la Eurocámara. Sabéis que ayer se pronunció la Eurocámara. Había dudas sobre su candidatura. No parece que les convenciese demasiado sobre su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Bueno, la prensa internacional, luego le preguntamos a Pilar de la Peña, pero la prensa internacional da por hecho que De Guindos es el candidato mejor posicionado para ese puesto, pero es verdad que en las últimas horas hemos oído algunas declaraciones que hacían dudas sobre eso. Se le preguntó ayer precisamente a De Guindos. Ayer lo que era una reunión informal, por decirle, estaban los coordinadores de los diferentes grupos políticos, no estaban todos, además, Y bueno, yo creo que lo importante, vuelvo a repetirles, la reunión del día 19 y 20, el Eurogrupo y Ecofin, y después ya lo que es la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo. Eso en lo que se refiere a Luis de Guindos, de todas formas quedará despejada la duda dentro de unos días. En el periódico La Razón, el Partido Popular sentará a Rivera en su comisión si dilata la de Bárcenas. Dice, los populares negocian con Ciudadanos y PSOE dejar morir la investigación del Congreso en junio. Críticos de Ciudadanos acusaron al partido de subastar los cabeza de lista. Ayer se encontró Ciudadanos de pronto con algunas críticas en esa comisión de investigación. Una comisión de investigación que fue montada básicamente para contrarrestar la otra, la que iba a estudiar las finanzas del Partido Popular. Y se le está dando la vuelta a Ciudadanos, porque en esta tensión que vive con el Partido Popular, sabréis que está produciendo una disputa ya en la superficie, ya visible, entre el Partido Popular y Ciudadanos, que tiene mucho de electoral. Y vimos como en esta comisión de investigación se le preguntaba con mucha crudeza a Ciudadanos sobre sus cuentas. Bien, también la Guardia Civil, la investigación de la Guardia Civil sobre el 1 de octubre apunta a Artadi, la marca blanca de Puigdemont, dice el periódico La Razón. El gobierno plantea utilizar el 155 para que el castellano sea vehicular en Cataluña. Y también el examen para el BCE solo reunió a una decena de los 61 miembros de la comisión, dice el periódico La Razón en su portada. Además nos encontramos una fotografía de portada en el periódico La Razón. Sangre joven, ni un mes sin tiroteo en los institutos de Estados Unidos. ¿Cómo era Nicolás Cruz, el joven de 19 años que aparece en la imagen encadenado ante el juez? ¿Cómo pudo llegar a matar a 17 personas sin que se lo pudieran impedir? Ahora llegan los análisis que una vez más no arreglan nada. Las cifras hablan. Este tiroteo es el número 239 en un colegio desde la matanza de Sandy Hook, dice el periódico La Razón en su portada, con la imagen de este joven que abrió fuego contra los compañeros de instituto. Una masacre anunciada, dice el periódico El Mundo también, fijándose en esta portada, fijándose en esta imagen. Un chico solitario y depresivo, con una fijación por las armas. Es el retrato de Nicolás Cruz, el joven de 19 años que el miércoles perpetró una de las peores matanzas escolares en Estados Unidos. Una masacre que podrían haber previsto el propio instituto, que le había prohibido ir con mochila por su historial, y hasta el FBI, que fue alertado de que Cruz había escrito en YouTube que quería ser tirador profesional en colegio. Es, por cierto, el mismo asunto que lleva en portada el periódico ABC, con una fotografía del rostro de este joven. Trump elude el debate de las armas. 40 ciudadanos de Estados Unidos mueren cada día en tiroteos. Solo en lo que va de año se han registrado 18 ataques en institutos y universidades. Bueno, además, en lo que se refiere a la actualidad nacional, ayer escuchamos hablar a Montoro, el ministro de Hacienda, sobre Oxfam. Fue muy crítico. Dijo el ministro, Oxfam debería cuidar primero su casa, porque luego después se habla mucho de las casas ajenas. La ONG en concreto es de las más beligerantes a la hora de criticar políticas y políticas económicas, que son las que están trayendo desarrollo económico a todo el mundo, ¿no? Y debería cuidar más su casa que no hablar de las casas ajenas. Bueno, yo os decía, el asunto catalán sigue todavía en las portadas de los periódicos y nos encontramos con esta llamada en portada del periódico El País sobre la figura de Jaume Roures, el productor de televisión, con quien vamos a hablar a continuación. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Señor Roures, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, en las últimas horas ha sido objeto de numerosos titulares en la prensa por un informe de la Guardia Civil que lo señala como un elemento aparentemente significativo de un supuesto aparato de propaganda del 1 de octubre. Algunos titulares de la prensa han sido muy grandilocuentes. Le cito el del periódico El País. La Guardia Civil sitúa a Rouras como elemento capital del separatismo. Señor Rouras, ¿ha sido usted un elemento capital del separatismo? No, yo creo que lo que ha sido un elemento capital del separatismo ha sido la política del Partido Popular y después la represión policial en el 1 de octubre. Esto ha exacerbado los ánimos separatistas y ha llevado a miles de personas a plantearse esa alternativa. ¿Por qué cree que la Guardia Civil le relaciona en este informe con esto? Bueno, yo creo que hay dos partes. Digamos, el por qué yo creo que eso tiene que ver pues con nuestro documental sobre las cloacas del Estado, que digamos que fuera de Cataluña lo habéis podido ver en YouTube, pero que ninguna cadena quiso emitir en su momento, donde demostrábamos la existencia de aparatos paralelos en el Ministerio de Interior, en la policía, en la judicatura, en los medios de información y cómo se financiaba esto. Digamos que esto no gustó a determinada gente y después, pues el 1 de octubre nosotros abrimos un centro de prensa que creo que hubiese tenido que hacer el Colegio de Periodistas, pues como no lo hacía nadie. Lo hicimos nosotros y albergamos a 400 periodistas de todo el mundo que explicaron lo que ocurrió. Con eso no quiero evadir responsabilidad, pero quiero decir, las imágenes que se vieron, las noticias que se publicaron en la CNN, en la BBC o en la prensa mundial, que no le gustaron al gobierno del Partido Popular, pues la manera de combatirlo ha sido culpabilizarnos a nosotros por haber montado el centro de prensa. Yo creo que esto es lo fundamental, porque lees el informe ese de la Guardia Civil y es todo bastante ridículo, ¿no? Porque habla gente que además yo no conozco entre ella y uno dice, pues voy a hablar con el abuelo, y toda la Guardia Civil dice, pues el abuelo podría ser Roures, claro, podría ser Roures o podría ser Fernando Berlín, ¿no? Por decir algo, aunque tú eres más joven que yo. En otra conversación de gente que no conozco dicen, le diré al señor si quiere hacer un documental histórico sobre el proceso, y ahí la Guardia Civil deduce que también se refieren a mí, pero se pueden referir a muchos señores. Y todo es de ese nivel que roza, digamos, está al nivel de la ridiculez y lo infantil. Y de ahí deducen que yo podría estar en ese comité porque el tema audiovisual era muy importante para el proceso. Y ese es el informe de la Guardia Civil, de un lado, que sorprendentemente tiene 176 páginas, con unos anexos que llegan a 400, pero la prensa solo habla de esas 2 páginas en las que salgo, ¿no? Cosa que me hace sospechar que algún tipo de montaje hay, ¿no? Sí, ahora le preguntaré por la reacción de la prensa, porque ha sido muy llamativo el espacio que ha ocupado, siendo portada incluso en el periódico ABC. Pero, claro, aludía a ese centro de prensa que se montó en Barcelona para seguir los sucesos del 1 de octubre y alrededor de la convocatoria. Le quiero preguntar, porque se ha mencionado este centro de prensa de Mediapro en Cataluña como un centro de prensa del Govern de la Generalitat. ¿Era un centro de prensa del Govern de la Generalitat? No, evidentemente que no. Y además hemos demostrado hasta la saciedad, porque esto lo arrastramos desde el 1 de octubre y ya han pasado algunos meses, primera, que allí las comparecencias de gente del gobierno de la Generalitat, del gobierno de la Generalitat, fueron ni siquiera la mitad de todas las que hubo, entre otros partidos políticos, el defensor del pueblo, parlamentarios internacionales, expertos electorales internacionales, etcétera, ¿no? Quiero decir, por allí circuló todo el mundo que quiso. Y allí, insisto, se acreditaron 400 periodistas, que lo único que hace esto es reafirmar que era necesario que existiese el centro de prensa. Y nosotros lo hacemos cuando creemos que haya un acontecimiento lo merece, y lo hacemos, y no es una exageración, lo hacemos para el Papa en su visita a Colombia, o lo hacemos para el 1 de octubre
en Barcelona. ¿Qué ocurre? Que todos esos periodistas dieron a conocer al mundo la represión y la tontería de la actitud del gobierno. Y ahí es donde les duele, ¿no? Otra cara de esa moneda es el ministro Dastis haciendo el ridículo en la BBC y diciéndole al señor de la BBC que esas imágenes eran falsas. Y que el señor de la BBC le dijo, oye, pero si las hicimos nosotros. Este es el tema. O sea, aquí hay dos ridículos. Hay uno que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, llamadas de seguridad del Estado y del CNI, que es que habían desarticulado el referéndum y el referéndum se hizo y había urnas y había papeletas y había sobres y había colegios abiertos y tal y cual. Digamos, y esto fue un ridículo difícil de asumir para ellos. Y dos, que ese ridículo y la represión bestial que desencadenaron se vio en todo el mundo. Y entonces acaban de buscar cabezas de turco para pagar su ridículo y su inoperancia política y policial. Y ahí, pues, desgraciadamente, hay unos que lo están pagando con la cárcel y hay otros que lo pagamos con imputaciones inventadas. A nadie se le escapa que Jaume Arrouras es un poderoso empresario de la comunicación. ¿Esto tiene consecuencias para usted? ¿Qué más quisiera? No, es que yo creo que, además, o sea, digamos, eso del poderoso empresario de la comunicación es un mantra que primero no es real y que segunda no tiene que ver ni con mi actividad ni con lo de Mediapro. ¿Que Mediapro puede sufrir un poco con esto? Bueno, pues quizás sí, pero yo creo que el nivel de profesionalismo nuestro hace que trabajemos con todo el mundo en general sin ningún problema. Evidentemente que hay gente interesada o en ocupar nuestro lugar o solo en fastidiar, pero entendemos que ese fastidio es porque piensan o porque tenemos posiciones políticas diferentes y eso es muy grave, ¿no? Estamos diciendo, el que piensa diferente no tiene derecho a trabajar, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, y al que marginarle hay que perseguirle y tal y cual. Bueno, estamos en el siglo XXI, o cualquiera podría pensar que estamos en una sociedad democrática desarrollada y lo que nos encontramos es que estamos en un tipo de planteamientos no solo primarios sino súper peligrosos, ¿no? Porque aquí estamos aceptando que se nos recorten las libertades cada día y al final decimos poco porque se ha instalado en la mente de la gente que eso es normal. Y yo lo siento, de la discriminación en el trabajo por razones ideológicas, ni siquiera la Constitución la contempla, ¿no? Me ha gustado la definición de poderoso empresario de la comunicación. ¿Cómo se autodefine Jaume Arrouras? Yo soy un productor audiovisual que hace documentales, que hace películas y que gestiona, pues eso, un gran tinglado donde trabajan 6.000 personas, sí, vale, pero no. Yo creo que los empresarios, que no es una crítica, los empresarios tienen unos objetivos y yo la verdad tengo otros en la vida que son a los que me dedico y que me cuestan informes de la Guardia Civil. Iba a decir que aludía hace un momento a ese documental Las cloacas de Interior y decía que se le está haciendo pagar por la producción de ese documental. ¿Por qué? Bueno, porque allí demostramos que digamos que hay una continuidad de aparatos paralelos en la policía y en la judicatura que vienen desde el fin del franquismo, que son aparatos poderosos, que viven de recursos públicos y algunos de privados, que el Tribunal de Cuentas no se preocupa por esa dilapidación de esos recursos públicos, dicho sea de paso, que el sumum de esto fueron las grabaciones aquellas de Fernández Díaz, del anterior ministro de Interior, que en cualquier país democráticamente normal, como mínimo, hubiese tenido que dimitir. Y como mediano, lo hubiese tenido que llamar a declarar algún fiscal, algún juez, etcétera. Y el resultado es que ni les llamaron a ellos, ni nos han llamado a nosotros, porque yo creo que el documental era tan claro que o nosotros teníamos que pagar por lo que afirmábamos allí, o la otra parte, desde Villarejo a Fernández Díaz, tenían que pagar por lo que explicábamos de ellos, ¿no? Y milagrosamente todos estos fiscales y jueces tan activos hoy en día con el tema catalán,
pues no se han preocupado en absoluto por eso, ni por las grabaciones de Fernández Díaz, ni por todo lo que explicábamos allí, lo cual yo lo encuentro desde el punto de vista de una sociedad democrática, etcétera, etcétera, pues muy justito, ¿no? ¿Qué le dicen los abogados? ¿Tiene posibilidad de prosperar esto? No he hablado con los abogados, no sé si tiene, digamos, si tiene posibilidad de prosperar, está fuera de mi alcance. Hoy un amigo me ha enviado un mensaje diciendo esto es la escopeta nacional y Berlanga, y en parte es así. O sea, yo es que no me imagino un juez del Tribunal Supremo llamándome para preguntarme si yo soy el abuelo o yo soy el señor, ¿no? Vaya, porque no pruebas de nada, no hay ninguna, porque no podía verlas. O sea, es que las acusaciones se remiten a esto. Segundo tema, ¿por qué una cosa que sale ayer a mediodía en toda la prensa nacional, como decía antes, de 170 páginas, la prensa solo habla de las dos que tienen que ver conmigo? Tercera pregunta, no me ha llamado ningún medio de Madrid, excepto tú. O sea, todos esos que han abierto la portada, que se han pasado un día en la televisión o en la radio diciendo barbaridades y tonterías diversas, nadie me ha llamado para preguntarme mi opinión o tal, ¿no? Al final hemos hecho un comunicado para manifestar nuestra sorpresa porque el documental del 1 de octubre se lo hayan enviado al Tribunal Supremo, ¿no? Que es una cosa que dices, oiga, los jueces del Supremo deben tener trabajo como para poder ponerse a ver documentales, o es que estamos en la Stasi de la RDA y en la vida de los otros, ¿no? Porque no puedo entender que el documental se envíe allí, donde está la libertad de expresión, de información, de creación, ¿no? Que debe proteger la Constitución a la que se refieren todo el día. Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando habla de la Constitución lo que tiene en la cabeza son los principios fundamentales del movimiento, que es una cosa que había antes, no la Constitución que hay ahora. Y esto es a lo que nos enfrentamos, pero no yo o mi productora, nos enfrentamos todos, enfrenta a la chica de Murcia que hace un chiste sobre Carrero Blanco y le caen 10 años, el rapero de Mallorca, el rapero de Lleida y algunos decenas, por no decir centenares más. Y frente a eso hay que reaccionar, ¿no? Porque no. Pues, señor Rouras, los oyentes de este programa le agradecen que haya atendido esta llamada. Buenos días y buena suerte. Bueno, hasta pronto, gracias. Estás escuchando La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña, con quien analizamos la repercusión que tiene la marca España, las noticias, la información sobre España en los medios de comunicación internacionales. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Los malos tratos, la condena de Estrasburgo a España por malos tratos a terroristas. Sí, lo que enfatiza mucho es el término que usó la sentencia del Tribunal Europeo, que es el de trato inhumano y degradante a los dos terroristas. Es verdad que ha tenido bastante repercusión y bastante impacto. The Irish Times, por ejemplo, resaltaba esto, que condenaban a España a indemnizar a 2 miembros de ETA por abuso policial. Otros medios, por ejemplo, el artículo de Irish Times era interesante porque también resaltaba que, además de esta condena, se condenaba a España por no haber investigado lo suficiente las denuncias. Y, de hecho, la crónica, que era de su corresponsal de Gaechco aquí en España, explicaba que el caso y las denuncias en este caso habían
llegado a toda la cadena judicial, es decir, habían sido examinadas por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, luego por el Supremo, por el Constitucional, que rechazó la apelación, y finalmente había sido el Tribunal de Estrasburgo el que fallaba en este caso. Dejaba entrever que había ahí un pequeño fallo, y el Handelsblatt, un diario alemán, era mucho más concreto, ¿no? Destacaba que España había sido condenada y culpable de malos tratos, de maltrato a terroristas, y que la sentencia indicaba que los jueces españoles habían hecho muy poco para aclarar el caso. También medios franceses, medios de muchos sitios se han hecho eco de la condena, y un poco con ese titular, ¿no? España es condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos por malos tratos a terroristas. Y también la prensa internacional ha colocado el foco en otros asuntos, muy destacado también la carrera de Luis de Guindos para convertirse en vicepresidente del Banco Central Europeo. En los medios internacionales creen que es difícil que no salga. Sí, de hecho esta semana había un artículo de Bloomberg que se titulaba precisamente así, dice: Luis de Guindos parece difícil debatir en la carrera por la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Es verdad que, por ejemplo, en este jueves las noticias indicaban que las audiencias en el Parlamento Europeo, que son previas, pero Bloomberg mencionaba una encuesta que había hecho la propia agencia, entre gobernantes y responsables de los gobiernos, que son a la postre los que decidirán, y señalaba que la mayor parte apoyaba de Guindos, ¿no? Que, por ejemplo, mencionaba que explícitamente Portugal, Malta, Eslovaquia, Letonia habían dicho que apoyarían a Luis de Guindos, que otros países como Lituania, Austria, Chipre o Finlandia habían indicado que se decantarían probablemente por él, y sobre todo que Francia y Alemania parecían los dos pesos pesados que estaban más favorables, que habían tenido buenas palabras, que se podía deducir que apoyarían a Luis de Guindos. El artículo de Bloomberg resaltaba que en cualquier caso todavía podía haber un cambio de opinión, pero indican que todo parece señalar que Luis de Guindos será que se lleve el puesto de número 2 en el Banco Central Europeo, que es un puesto de gran importancia. Bueno, y una noticia que no ha tenido apenas repercusión en España, pero ha tenido mucha repercusión en el exterior, especialmente en Argelia. La segunda autopsia, la que se ha realizado a petición de la familia al inmigrante argelino que estuvo detenido en Archidona, y que, según los resultados de esta segunda autopsia, coinciden en que, en efecto, se suicidó. Sí, es verdad que el caso, cuando se conoció la muerte de un inmigrante en Archidona, que hacía las veces de CIE, tuvo mucho impacto aquí en España. Lo que pasa que luego poco a poco se ha ido diluyendo. En cambio, en Argelia han seguido con el caso en alto, porque la familia ha dudado de la versión española, consideraba que no era posible que el suicidio, como decía, un medio privilegiado la tesis de que había habido malos tratos de la policía, ya que estamos con este tema, y han insistido mucho en que hubiera una segunda autopsia por parte de un forense argelino. Y esta semana se han conocido los resultados de esa autopsia del forense, que además los medios argelinos mencionan el nombre incluso del forense que le firma el informe, y destacan que viene a corroborar un poco la tesis de las autoridades españolas, es decir, considera que el fallecimiento se debió a un ahorcamiento y que probablemente fue un suicidio. Los medios argelinos, por ejemplo el diario Liberté, que es un diario bastante importante de Argel, destacan que la familia sigue poniendo en duda esta segunda autopsia, y que puede que el caso siga, pero es verdad que ya con esta segunda autopsia se apaga un poco la polémica en Argelia por las dudas ante la posibilidad de que hubiera habido una actitud irregular o una actuación irregular de la policía española. Y otro asunto muy polémico también, pero de otra dimensión, es la repercusión que ha tenido en Bélgica el reportaje de Jordi Évole sobre El Pozo, sobre las granjas en las que vimos a animales en un estado bastante calamitoso. Esto tuvo mucha repercusión en Bélgica, parte probablemente del detonante que ha supuesto al final la ruptura de la relación del Pozo con esa granja, pero también una gran respuesta social, una gran reacción social. Bueno, curiosamente ha tenido mucha repercusión la noticia y, digamos, la denuncia de los ecologistas. Es llamativo que la mayor parte de los medios belgas que se han hecho eco, y han sido muchos los que han recogido las denuncias, curiosamente no mencionan a salvados, sino mencionan el vídeo y las imágenes grabadas por Igualdad Animal, pero sí se hacen eco del gran escándalo que ha producido. Sobre todo se hacen eco de que ha salpicado a dos de las cadenas de supermercados de Bélgica más conocidas, que son Delhaize y Colruyt, y sobre todo destacan que las dos han respondido anunciando que iban a revisar la relación con el pozo, y que como primera medida y de forma temporal retiraban todos los productos del pozo que vendían en sus supermercados. Esto, desde el punto de vista de la imagen para Del Pozo, es bastante gordo, y además todos
estos medios resaltaban que los productos afectados eran típicamente españoles, como el chorizo, entre otras cosas, destacaban. Pero se hacían eco de esto, ¿no? De que una empresa española tan importante como El Pozo había sido acusada y señalada por un grave maltrato animal, que las imágenes lo que revelaban eran unas condiciones muy preocupantes y muy graves, ¿no? Y pedían que se investigara, y de hecho destacaban eso, que sus propias cadenas de supermercados habían iniciado una investigación y que estaban incluso replanteándose la relación. Bueno, y otras noticias en las que han tenido repercusión en la prensa internacional, pero que no se refieren a España, también hemos seguido con mucha atención la crisis que se está viviendo en Oxfam, en la ONG, después de varios escándalos sexuales. Y esto probablemente ha sido la noticia protagonista en la prensa extranjera, ¿no? Coincidente en todos los periódicos en buena parte del mundo. Yo diría que sí, sobre todo porque ha tenido luego un impacto, una repercusión, primero porque lo desvela The Times, el diario británico. Es una investigación propia de uno de sus reporteros, de Sean O'Neill, y es el que destapa un caso que es de 2011, que de hecho la propia Oxfam había investigado y había despedido a las personas, pero no había revelado. Incluso una de las cosas que más se le reprocha a Oxfam en Inglaterra es que tenía que haber comunicado digamos, incluso la naturaleza de la investigación a las autoridades competentes, y no lo hizo. Se limitó a hablar de irregularidades y no de escándalo sexual, y esto en un país como Inglaterra pues está provocando una gran polémica, ¿no? El caso ha salpicado, o sea, ha traspasado todas las fronteras y lo ha recogido la prensa de todo el mundo, entre otras cosas porque Oxfam es una organización que tiene presencia en todas partes. De hecho, en España se aliaron hace unos años con Intermón y son una de las principales ONGs. Se destaca mucho el impacto y el gran daño que todo este caso y que todo este escándalo puede hacer a la cooperación. Hay artículos como The Guardian que critica bastante a Oxfam y que pide de hecho que algunas de las lecciones que ha destapado este escándalo que se aprendan, ¿no? Es decir, por ejemplo, critica especialmente que las personas despedidas y señaladas por abusos sexuales no se les impide volver a trabajar en otras organizaciones de ayuda humanitaria o que trabajaban con niños, pero sí sobre todo insistían que era importante no destruir, que este caso era un caso muy grave, pero un caso muy muy localizado, ¿no? Que no se podía con ello aprovechar para extender y para dudar de todo el trabajo que hacían miles y millones de cooperantes en todo el mundo. El New York Times, de hecho, también, por ejemplo, destacaba que en Inglaterra algunos políticos de derecha estaban aprovechando este escándalo para pedir que el gobierno recortara los fondos de ayuda en el extranjero. Y es verdad que todo el caso y todas las denuncias que han tenido tanta repercusión son un gran problema y una gran amenaza para todas las ONGs y para toda la ayuda a la cooperación, ¿no? Que se ve un poco en el ojo del huracán. Algunas ONGs estaban diciendo que podía ser también una oportunidad de demostrar hasta qué punto no hay tolerancia con este tipo de comportamientos, pero de momento está por ver. Hay preocupación en la prensa internacional porque las derivadas que esto puede suponer para toda una industria de la cooperación que se quiere resaltar también el gran trabajo que hace por otro lado. Es muy peligroso el efecto que puede tener contra otras organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo es que cabe la reflexión de que qué le pasaría a este mundo si desaparecen las ONGs. Otra cosa es que haya que instaurar nuevos y más eficaces controles en según qué conductas, pero desde luego no puede ser una enmienda a la totalidad, porque esto nos abocaríamos a una situación absolutamente desastrosa, ya lo hemos dicho en el programa. En todo caso, las filiales españolas, tanto la de Oxfam como otras organizaciones que nada tienen que ver, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, en los últimos días han tratado de ser extraordinariamente transparentes y contar los propios casos que ellos sí han denunciado en algunas ocasiones cuando se han visto ante situaciones como esta, para que no haya dudas sobre la transparencia, y conviene recalcarlo. Pilar de la Peña, sí, de hecho, porque os quería contar que este caso se circunscribe bastante a la delegación, o digamos a Oxfam Reino Unido. Es decir, por ejemplo, ha habido artículos en medios holandeses que destacan que Oxfam Holanda investigó y no encontró ningún tipo de relación en sus propias filas. Es decir, es un caso que de momento parece que tiene mucho que ver con la federación o la delegación británica. El problema es que ha coincidido con otras noticias en estos días, por ejemplo, algunas denuncias de abusos de abusos sexuales en tiendas de Oxfam, con la detención del presidente de Oxfam por algo que no tiene nada que ver con esto. Es decir, el presidente de Oxfam fue ministro de Nicaragua y ha sido detenido o ha sido vinculado con un caso de corrupción allí, pero es verdad que hay una especie de tormenta perfecta sobre esta organización. Y en este caso, bueno, con una organización tan grande, con tantos proyectos en todo el mundo, es verdad que corre el riesgo de que se paguen justos por pecadores de una manera bastante preocupante. Aquí en España, Oxfam, la filial española, ha reportado
4 casos de mala conducta y relacionada directamente con ese asunto, pero ha tratado de ser muy contundente y sobre todo transparente. Pero nadie está a salvo en organizaciones tan grandes de que ocurran casos de estos dentro de la propia organización. Da igual el país, porque muchas veces se acota, bueno, esto ha ocurrido, hasta que se empiezan a conocer otros casos, pero yo creo que la cuestión es colocar el foco en la relevancia que tienen organizaciones que contratan, agrupan a miles de personas por todo el mundo, ¿no? Y que, bueno, pues parte de esto es implícito al comportamiento humano y que debe ser desterrado, pero para eso las organizaciones tienen que tener mecanismos y eso, sin ninguna duda, debe hacer reaccionar a Oxfam. Bueno, Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Nada, a vosotros. Bien, pues lo llevábamos anunciando durante las últimas horas, la experiencia que vivimos aquí en la cafetera y que os íbamos a contar, no habíamos detallado hasta ahora, y algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad, espero que todos, espero que muchos, de vivirlo con nosotros por ese audio en 360 grados, ese audio virtual, es lo que se conoce como un audio binaural, que escuchas prácticamente en 3 dimensiones, los sonidos alrededor, y os habéis podido introducir en parte de la experiencia que vivimos aquí en esta casa. Bueno, para poneros sobre antecedentes, convocamos a 11 personas, no se conocían unos a otros, o prácticamente no se conocían, que llegaban desde diferentes ámbitos, desde el ámbito político, Pablo Iglesias, Irene Montero, 2 personas que se han pronunciado públicamente contra la tortura, además han recibido muchas críticas por ello. También pedimos a un actor, a Pachi Freites, que nos sirviera de crítico, también un grupo de algunos oyentes, algunos periodistas, estaba Macarena, mi hermana, estaba Pilar Velasco, la periodista de investigación de la cadena SER, y después del encuentro, bueno, estábamos María.es, estaba yo, estaban algunos amigos, otro pequeño grupo de amigos. Y después del encuentro abrimos los micrófonos en una improvisada tertulia cultural. Allí estaban los actores, los invitados, y las reflexiones giraron en torno, por una parte, a la experiencia, la proximidad con los actores, el hecho de que fuera una sorpresa, la cercanía con elementos de tanta violencia, porque la obra es muy violenta, retóricamente, porque en realidad ver no ves prácticamente violencia, pero es muy explícita oralmente. También veías la empatía tenías empatía con un torturado. Esto se manifestó también en esta tertulia improvisada y al verlo tan de cerca provocaba incluso pudor, pena, mucho dolor. Había gente que no se atrevía, algunos de los asistentes, a mirarle a los ojos a la persona que estaba tan cerca. Y de ahí la conversación derivó en la tortura como elemento. Bueno, os llevo al lugar. Imaginaos que os convocan en un portal. El apartamento había sufrido una transformación absoluta. Los actores habían sustituido los muebles, habían quitado los sofás y habían puesto una vieja mesa desvencijada, una lámpara ensangrentada, y eso proyectaba una luz como la de un sótano de torturas. Convocamos a la gente abajo, solamente les dimos 2 indicaciones. No sabían dónde iban, pensaban que iban a cenar o pensaban que iban a una reunión de periodistas o... Entonces les dijimos, hay que subir en silencio, 4 pisos andando. Ya llegabas un poco extenuado. Pues las escaleras, además, todo el mundo había un cierto nerviosismo. ¿Pero por qué? ¿Qué tal? No podéis hablar con la persona que os vais a topar nada más abrir la puerta, no podéis saludarla, no podéis decir nada. Tenéis que entrar en el salón y tomar asiento. Vais a asistir a algo que es legal, por lo menos en parte. Veremos a ver cuánto de moral tiene. Es decir, no hay ningún delito que pueda ser imputable a vosotros. Esto en un tono pero sin muchas sonrisas. Bueno, imaginaos subir por una escalera, 4 pisos, y cuando abres la puerta con lo que se toparon fue con una persona encapuchada, ensangrentada, semidesnuda, de pie en la habitación. Y estaban a punto de asistir, sin saberlo, a la representación de la obra Pedro y el Capitán, que es una obra de Mario Benedetti muy conocida y que transcurre en las largas horas de interrogatorio entre un torturador y el torturado. Es un viaje extraordinariamente duro de la mente de uno a otro hasta que el torturador sufre una catarsis y ve que todo lo que ha estado viendo en su vida y el carácter que pensaba que tenía y el perfil que pensaba que ocupaba en esa sociedad se le viene abajo. Bueno, la obra es absolutamente redonda, es de Mario Benedetti, muy conocida, pero es muy dura, muy dura. Asistimos a momentos muy duros. María.es, ¿a ti qué te pareció? Porque tú la obra no la habías visto. No. ¿Y qué te pareció? No, pues justo cuando entramos yo noté que estábamos todos bastante incómodos, ¿no? Es una escena que te incomoda. Tú llegas allí y al final estás viendo a un torturado que tiene un saco en la cabeza, tiene todo tipo de heridas, y su torturador lo único que hace es gritarle al oído y eso, claro, evidentemente a un paso de ti pues te incomoda, ¿no? Y incluso
te ofende, ¿no? Es como, estoy incómoda en esta situación, me estoy angustiando. Y luego también consigues, ya se baja un poquito la tensión entre medias, consigues empatizar con el torturado e incluso llegas a conocer la psicología, ¿no?, de un torturador. Es decir, qué sentido tiene para el propio torturador ser torturador. Y es que en ningún momento pues te cuestiones lo que estás haciendo. Entonces, mientras no te lo cuestiones, puedes seguir torturando, pero si no hay un objetivo claro, que es que esa persona te acabe dando los datos que tú quieres, no tiene sentido esa tortura y, por tanto, como le acaba pasando a él, acaba muriendo en vida. La experiencia era alucinante. Os podéis imaginar, nosotros estábamos sentados delante y, claro, pusimos 2 sofás enfrentados, dejando bastante espacio entre medias. Y en esos sofás había una parte en la que estaban Iglesias y Montero. Yo vi a Iglesias que se tapaba la cara con gestos de... Porque al principio era muy violento, es verdad, hay muchos gritos, hay algunos golpes en la mesa, pero sobre todo es violento psicológicamente. Las descripciones de los procesos de tortura que se hacen, que son procesos reales de tortura. Las violaciones a las mujeres que se describen, las amenazas que le hacen al torturado de... Si no hablas, la próxima vez que hables a lo mejor es porque estamos con tu mujer delante de ti o con tu hijo. Todo el proceso mental por el que te hacen viajar es extraordinariamente dura, sin que al principio haya un ápice de responsabilidad en la mente del torturador, hasta que empieza a visibilizarse, gracias a las palabras del torturado, que consigue conducirle hasta su propia fotografía, hasta la imagen del espejo, donde el torturado se ve, y ve qué es lo que le va a tener que contar a sus hijos en el futuro, y ve cuáles van a ser las conversaciones de sus hijos en el colegio, en el patio del colegio, con otros niños. Y a partir de ahí se empieza a replantear el papel que ocupa en un engranaje de una maquinaria en la que él es una pequeña pieza que además forma parte de la responsabilidad social del que tiene que responder ante la autoridad. Y, bueno, todo ese viaje en unos diálogos perfectamente escritos por Benedetti, tan bien interpretados aquí por Antonio Aguilar, por José Emilio Vera, eran los 2 actores que vinieron a hacernos esta representación de la compañía El Hangar. Están representándolos en la Sala 9 Norte en Madrid, pero bueno, también lo representan los sábados, pero también pensábamos que era una buena forma de aproximar a los oyentes, sentarlos alrededor. Por eso hemos hecho este audio de 360 grados, se puede escuchar a través de la web y hemos puesto el link en Twitter y lo tenéis en YouTube, Pedro y el Capital en Binaural, para trasladar a los oyentes aquí, a esa improvisada sala de torturas donde sucedieron cosas como esta y la tertulia posterior. Quiero aclararle que el hecho de que usted no participe directamente en mi tortura no garantiza que no lo odie. Ni siquiera que lo odie menos. Bueno, está bien, me gusta el juego limpio. No le gusta, pero no importa. Quiero decirle además que con Capucha no abrí la boca porque hay un mínimo de dignidad al que no estoy dispuesto a renunciar. Joder, el tener a la peña muy cerca, verlo respirar, verlo llorar, verlo... Cuando la gente se emociona, eso lo sientes muy cerca. Puede ser peligroso porque te puedes desconcentrar un poco cuando ves las caras o lo que sea. No es un espacio en el que estemos acostumbrados, porque trabajamos también normalmente en un teatro, pero me parece muy positivo en el sentido de que tienes un feedback súper directo. Y sabes más o menos cuando respiras mucho más si la obra va bien, no se ha movido una pestaña. O sea, no os habéis movido, estabais clavados. Ver acción-reacción también, ¿no? De lo que tú estás expresando, cómo le llega al público y lo estás palpando en su cara, y también la interacción del público en sí, ¿no? Porque el público estáis enfrentados, si os dais cuenta, ¿no? O sea, nos estáis viendo nosotros y también os estáis viendo las caras vosotros. Y es muy interesante. Es delicado. A mí me ha parecido muy interesante el hecho de estar muy muy cerca, porque te obliga a mirar, ¿no? En un teatro quizá puedes distraerte, puedes mirar a la gente, y aquí lo interesante, lo más interesante a mí me parecía, al margen de todo, el hecho de obligarte a mirar la tortura, obligarte a mirar a la persona que está hablando y no esquivar la mirada. Potencia todavía más todo lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando y hace que no te puedas inhibir, ¿no? En el día a día nos podemos inhibir de las noticias de desahucios o de demás, y aquí tan cerca, bueno, puedes esconder la mirada, pero el resto de la gente ve que tú no estás mirando y entonces te obligas a mirar, y eso creo que hace que todavía sea la experiencia mucho más intensa. Yo creo que también la cercanía y la valentía de mirar de frente a algo así te hace como conectarte y
En un espacio tan pequeño, pues es que no tienes la posibilidad de escapar a lo que... Y bueno, aquí hemos estado todos muy iguales, la verdad, es una suerte. La obra está trabajada, o la propuesta está trabajada para eso, para que la gente en esos momentos desahogue, ¿no? Lo que más me impresiona, que al final tiene mucho que ver con la tortura, es la sensación física de un cuerpo machacado. O sea, que al final en una tortura lo que pasa es que un tío destroza a otro. Y esa parte física es una cosa muy física, porque no es una tortura psicológica, o sea, que es un tipo reventado, pero claro, es que lo estás viendo aquí, o sea, es que está aquí delante de... La caracterización es la leche, o sea, desde el primer momento tu personaje, que aunque está tapado, tienes como ya las marcas de suciedad en los brazos y se va viendo la evolución de cómo en los pechos se te van produciendo las heridas y la sangre es muy real. O sea, como que a mí me parece que en la caracterización habéis hecho un curro. De hecho, también tú te lo has currado. O sea, yo me he tapado porque el ambiente era de frío. Como que no estaba pensado a lo mejor. La dificultad es el doble. Primero porque este tipo de espectáculos, el inconveniente que tienen es que son muy difíciles de hacer. Estos espectáculos o tú das verdad desde el minuto 1, o como en el minuto 5 ya te desenganches, ya no vuelves a coger la función. Esto tiene un riesgo enorme, ¿verdad? Vosotros lo sabéis. Y además son personajes que es muy dados a la desmesura. Son personajes que hay que cogerlos en su justa medida. Esto no lo puede hacer un grupo universitario, un grupo aficionado, es una exhibición actoral lo que hacéis, que es una pasada, y joder, todas las intervenciones estamos todos alucinados, y la posición tensa física. Yo he pensado de dónde han salido estos uruguayos, o sea, claro. ¿dónde han salido los uruguayos? Son de Cádiz, total. Yo pensaba, estos son argentinos. ¿Estos dónde son? Y la puesta en escena, o sea, que recuerda mucho a las técnicas del teatro político de vincular al espectador, es decir, incomodar al espectador por su posición. No hay cuarta pared, sino que el espectador está dentro. Hasta el debate de después es muy de las técnicas del teatro de intervención social, que es como después problematizas lo que ha salido en la obra. Pero la parte que me sorprende mucho es el tema, que es un tema como muy de Benedetti, investigar al torturador, que es una cosa que a Benedetti le obsesiona. O sea, cuando escribía... En los resúmenes siempre dice indagación psicológica. Esto es, que es un tema además muy de los años 70, o sea, como Frantz Fanon también investigaba a los torturadores, pero hoy, si preguntas por esto, te dicen, la tortura no existe. Existen los malos tratos, y en todo caso sobre terroristas, no sobre un tipo tan estupendo uruguayo que tiene su mujer, que es... No, coño, es que estamos hablando hoy que sale lo de la sentencia del tribunal, y hasta los periódicos más de izquierdas dicen, vamos a hablar de malos tratos, porque este no es un tema problematizable, porque esto es otra cosa. Entonces, creo que esto puede impresionar enormemente a la gente por la posición del policía. Es un torturador, es un tipo que es presentado como un miserable de principio a fin, que al final, como le queda una parte de conciencia, es todavía más miserable, es peor que un funcionario. Y sin embargo no es un tema de hoy. El tema de hoy sería, como digamos, el demócrata políticamente correcto diría, bueno, pues que intervenga el Estado de Derecho. No hay una indagación sobre lo que supone utilizar la tortura como técnica policial, que hay países que lo tienen legalizado, como Israel, y no pasa absolutamente nada. Entonces, me parece enormemente subversivo, o sea, como poner un tema de los años 70 de repente en 2017 para decir, esto pasa hoy. Y en España. De hecho, y pasa hasta el punto de que ni siquiera los progresistas en España se atreven a hablar cómodamente de esto. Es decir, si a nosotros nos hacen hoy el canutazo en una sociedad en la que ha habido un giro reaccionario, yo a lo mejor sí, y luego me regañan porque... Pero claro, pero es una excepción. Lo normal es, no te metas en esto, encapsulémoslos. Una de las cosas que yo creo que es uno de los éxitos de la función es que la hayamos situado lejos en la distancia y en el tiempo. ¿Qué ocurre? Tú a alguien le presentas esto en la guerra civil, o se lo presentas con una etarra o con cualquier cosa de esta, y desconecta así a la primera. Con lo cual, tú te vas para casa pensando, esto ha podido pasarle
a fulanito o a menganito. Yo creo que la obra es... Pero yo creo que eso está muy bien reflejado en la obra, porque hay momentos de mogollón de empatía, o sea, en la que tú hasta puedes empatizar con la historia del torturador, por supuesto con el torturado siempre, pero con el torturador llegas a empatizar, y otros donde ves como el momento en el que dice, te he vuelto a llamar de usted porque necesito distanciarme de ti, o en el momento en el que dice, nosotros somos una institución, yo cumplo un rol, otro cumple otro, y en realidad esto es simplemente que necesitamos una información que tú nos tienes que dar porque esto es una lucha de vida o muerte y por tanto está justificado todo lo que pasa, o sea que, pero que es súper interesante ver esa reflexión porque es lo mismo que pasaba con los campos de concentración y de exterminio nazis, o sea que al final es como eres un engranaje en la pieza y entonces como tú solo aprietas un botón. En Abu Ghraib pasó algo parecido. Claro. En Abu Ghraib lo que pasó es que le dijeron a los soldados, todo lo que hagáis es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. En el momento que tú le quitas la responsabilidad a ellos de lo que está pasando, esa persona se vuelve un animal, un monstruo. ¿Por qué? Porque la culpa no es mía. Él se dice a sí mismo, la culpa no es mía, puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando cerraron, lo de las fotos, fue simplemente que llevaban 2 semanas encerrados. Pudieron hacer lo que querían, estaban a cal y canto. Claro, no pasa nada, todo es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Lo que más me ha impactado precisamente es eso, ¿no? Es cómo nos olvidamos de que el horror tiene una institucionalización detrás, ¿no? En todas las situaciones. Y es verdad lo que decíais de que te lleva a una obra que no te esperas, te lleva a los 70, a Uruguay. A mí me ha costado reconocer, mira que me leí en la adolescencia Pedro y el Capitán, pues como todos varias veces, y me ha costado entrar, esto es Pedro y el Capitán, esto es Benedetti, porque te pilla completamente descontextualizada, ¿no? Completamente. Y te cuesta incluso meterte por lo que decíamos de cómo transformáis el espacio físico, que a mí no me parecía la casa de Fernando, me parecía algo era como, y yo lo he pensado, digo, pero si yo estaba en casa de Fernando, si reconozco el espacio, pero lo habíais transformado físicamente, emocionalmente, el ambiente era completamente otro. Y te pasaba que el impacto era tal que a mí me ha pasado que no podía mirar a Pedro, al torturado, directamente en las heridas, porque no me parecían de teatro, era como me costaba ver físicamente la violencia que conseguía representar, ¿no? El temblor de los pies, el temblor del cuerpo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿Qué es eso de que solo Betsy significa solo Betsy? Ellos te han pedido a ti y solamente a ti. ¿Quiénes son ellos? Los abogados de Gale, o mejor dicho, el abogado de Gale. Parece que es un pez gordo de Austin. ¿Por qué me quieren a mí? ¿Insinúas que no quieres el trabajo? No digo eso, pero ¿por qué un tío en el corredor de la muerte a punto de ser ejecutado de repente me pide a mí? Quizá le gustó tu artículo sobre pornografía infantil y que fueras a la cárcel, o a lo mejor vio tu foto y le gustaste. ¿Y sabes qué acceso tendré? 3 entrevistas, no hay tiempo para más. El viernes será hombre muerto. Vale. ¿Y de qué trata nuestro artículo? Violación, asesinato y el corredor. Un tipo muy inteligente. Oye, quizás sea inocente. Sí, seguro. Violación y asesinato, pues no, el artículo trataba de otras cosas, la película trata de otras cosas, de cosas mucho más profundas, las fisuras en el sistema, en un sistema aparentemente contundente, pero que presenta muchos agujeros, lo suficientes como para que se cuelen inocentes que no debieron estar nunca en el corredor de la muerte, y activistas que se plantean la necesidad de buscar soluciones jurídicas diferentes. Como estamos hablando mucho de justicia hoy en el programa, nos parecía que era una semana muy interesante para abordar la película La vida de David Gale en el Videoforum, el gran ejercicio colectivo que hacemos en la cafetera cada semana. Hablábamos de las torturas aquí en el programa, hemos hablado mucho en estos días de la prisión permanente, revisable. Estamos hablando de los malos tratos también, de la manera en la que nos ha llamado la atención el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y sin entrar en los detalles, en casos particulares, en situaciones excepcionales, sí que nos parece profundamente reaccionario lo que está ocurriendo en nuestro país. Lentamente se va aceptando que los márgenes tienen que abrirse, que las detenciones pueden ser más violentas, que la presión de lo judicial puede ser mayor. Bien, La vida de David Gale, año 2003, la película elegida para este ejercicio, es una película dirigida por Alan Parker, curiosamente tiene una nota muy alta, una calificación muy alta en Film Affinity, 7,3. Es un profesor universitario, activista contra la pena de muerte, pero su vida da un vuelco inesperado cuando es acusado y condenado por la violación y la muerte de su colega, otra activista, Constance Haraway.
A solo 3 días de su ejecución, Gale acepta conceder una entrevista exclusiva a una joven y ambiciosa reportera. Y a partir de ahí comienza una historia que nos hace viajar a lo más profundo de lo judicial, a lo más profundo de... ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Te ha gustado? Bueno, yo la había visto, pero me ha gustado volver a verla para incluso también ver matices que no vi entonces. Por ejemplo, el matiz que hemos escuchado en este audio, en el que la propia periodista no sabe nada del caso, pero dice, a ver, si está en el corredor de la muerte, es porque él es culpable, ¿no? Y esta es una de las fisuras, esta es la fisura que plantea la película, pero es solamente una de las fisuras de la pena de muerte, ¿no? Que por error una persona acabe muriendo, incluso sin ella misma haber cometido un delito, ¿no? Y esta es una de las fisuras que se plantean muy bien, porque la propia periodista ya hace un juicio de valor sin tener ningún tipo de información. Pero fíjate, dices, no solamente que él algo habrá hecho para estar en el corredor de la muerte, y no solamente el hecho de que en ocasiones acaben inocentes en el corredor de la muerte. ¿Quién decide en una sociedad que tiene autoridad moral para tomar la decisión de si muere alguien o vive? Es decir, firmar una pena de muerte, ¿no? Sobre todo porque digamos que es la manera más dura, ¿no?, de condenar a una persona judicialmente. En el caso de que hablábamos de la prisión permanente revisable, en este caso en el de España, yo hago una comparación, salvando las distancias, pero la comparación es que nos encontramos con que todo vale, ¿no? No hay un momento de reflexión para cuestionarse si realmente sirve para algo, si realmente puede haber fisuras en ese sistema y, por tanto, que incluso haya inocentes que puedan ser víctimas de ese sistema. Es decir, no hay ningún espacio para el cuestionamiento de todo esto, porque lo único que y de hecho se ve muy bien en la película, ¿no? Lo único que en lo que hay debate es, ¿estás a favor o estás en contra de un potencial asesino? Claro, y en cuanto a los matices desaparecen, pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa mucho? La manera en la que la sociedad baja los listones de exigencia moral. Hasta ahora dábamos por hecho, y en un sistema básicamente que lo vemos y es humanístico, entendemos que la gente no nace mala, que la gente, lo cultural, el peso, la presión, la exclusión, el hecho de que te va empujando hacia un camino, pero todo es recuperable, no hay un ser humano que sea estructuralmente malo, ¿no? Y eso que lo teníamos aceptado, que obviamente habrá matices y habrá casos puntuales y habrá problemas psiquiátricos que hagan que una persona entre en un territorio del que quizá ni siquiera haya vuelta atrás, pero la cuestión es si entendemos al ser humano con una visión más humanística. La sociedad lo había aceptado, la justicia lo había aceptado, la Constitución española lo recoge que el fin último de las penas de prisión es la reinserción social. Así que llama la atención, a mí me preocupa mucho la manera en la que estamos bajando los listones morales. Entendíamos perfectamente que la sociedad no podía estar dispuesta a aceptar la tortura, ni los malos tratos a un detenido. Y esto parece que es algo bastante transversal a la sociedad, que tú lo preguntas donde lo preguntas, te dicen, no, yo estoy en contra. Bueno, pero si le dices, mira, era un terrorista de ETA, e iba a atentar, y ya le pones el nombre y el apellido, y si le dices, era un etarra, entonces la cosa cambia. Estos días lo hemos percibido muy claramente. Y lo estábamos escuchando antes en la tertulia. Los demócratas estamos en contra de la tortura tanto para los casos particulares que conocemos como para aquellos casos que desconocemos. Para aquellos grupos terroristas que nos afectan y para aquellos que no nos afectan. Porque la democracia consiste en que el Estado no se puede comportar de la misma manera cruenta e inhumana que aquellos a quien tiene enfrente. Porque si no, entonces desaparece el matiz, desaparece la distinción entre lo que es el terrorismo y lo que es el comportamiento moral, ético y de altura de un Estado. Pero lo que estamos viendo en los últimos días, por eso esta película nos parecía que estaba muy bien señalada, la vida de David Gale, porque te pone frente a esa contradicción. Primero porque, y ahora van los spoilers, finalmente no solo no es el culpable, es que ha hecho que se le inculpe precisamente para demostrar los grandes errores de ese sistema judicial que son capaces de llevar a alguien al corredor de la muerte siendo inocente. Y simplemente se ha autoinculpado a través de unas pruebas ficticias que han hecho que la justicia crea que era el culpable de una violación y asesinato de su colega que tenía una enfermedad terminal.
Esto se va descubriendo a lo largo de la película. Tiene mucho ingenio además la manera en la propuesta, porque te hacen entrar mucho en la historia y no sabes realmente hasta el final que todo era una artimaña para que él fuera declarado culpable. Y se sacrifica así, de manera que pone en cuestión todo el sistema jurídico de los Estados Unidos, ¿no? Es una película, no es más que un relato, pero tiene mucho de... Sí, y había varias críticas también un poco negativas, ¿no?, hacia esta película, sobre todo porque planteaban como fisura del sistema que el culpable, supuestamente culpable, al final fuese inocente, pero decían que no solamente por eso se tiene que defender el estar en contra de la pena de muerte, sino que simplemente por el hecho de no creerte que tienes derecho a quitarle la vida a una persona, solamente por ese hecho tendrías que estar en contra de la pena de muerte. A mí me gusta una frase que dice Constance, que es la activista que acaba suicidándose ella misma por esta causa. Ella acaba diciendo que la venganza al final supone cavar 2 tumbas. Y yo creo que es una frase que describe muy bien lo que ocurre, pero también incluso en este caso de la prisión permanente revisable, ¿no?, que es la venganza no te va a llevar a nada bueno. Y son 2 extremos muy diferentes, obviamente, de repercusiones notablemente diferentes, pero es que la pena de muerte no es una solución. No es una solución real, porque no lo es ni para las víctimas ni para el entorno. Porque aunque uno sea víctima, lo que de verdad desearía, lo que anhelaría es recuperar a sus seres queridos. Y eso no va a pasar. No va a pasar con la muerte de otro ser humano. No va a pasar con eso. Y el resarcimiento que anhelarían no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con que otra persona muera, por mucho odio que puedas proyectar en esa dirección, porque hay otros resarcimientos que la sociedad les debe. Pero ¿qué es lo que ocurre? La pena de muerte crea más terror, más destrozos, más muertes, y además no es eficaz. Así que no responde nada más y nada menos que al objeto del ojo por ojo, diente por diente, que es un deseo de venganza extremo, porque no devuelve el anhelo fundamental de las familias que han sufrido una pérdida de esas naturaleza, ¿no? Esto que lo contaba muy bien en el Diario del Siglo XXI, en un artículo que se hizo precisamente sobre la vida de David Gale, sobre esta película, ¿no? Más allá de que además, en un sistema jurídico en el que cabe la pena de muerte, también cabe el error, porque el error es inherente a los seres humanos, a las investigaciones, algo que revela perfectamente esta película. Bueno, así empezamos a descubrir en esta trama cómo los personajes empiezan a poner en cuestión el caso. El ADN de Gale estaba por todas partes. Su semen estaba dentro de ella. Se le vio salir de su casa. Sus huellas estaban por toda la cocina y una en la bolsa. Media huella. Vale, media huella. Es suficiente. Quizá la tocó antes de ser el arma homicida. ¿Tú acaricias las bolsas de basura? Sí, puedo ser muy tocón de los plásticos domésticos. Le tengo especial cariño a los Tupperware. ¿Tupperware? Solo digo que quizá la bolsa estaba en la encimera o en un sitio parecido. ¿Jack? Sí. Fue él, y ahora va a morir. ¿Y sabes qué? Porque tal vez sea justo lo que merece. Pero el asesinato fue demasiado chapucero. Ese tío es un importante intelectual, el primero de su clase en Harvard, becario de Rhodes, con trabajo a los 27, 2 libros publicados. Es un semental académico. Mira a su esposa, una verdadera Grace Kelly. De rancio abolengo. Su padre era embajador de España. Su padre era embajador de España. Esto demuestra también esta conversación, ¿no?, que digamos que sería pues con lo primero que te plantas tú cuando empiezas a ver la película, ¿no? Que es, por una parte, bueno, está en el corredor de la muerte. Además me lo estáis planteando como que esto es así, que esta persona ha asesinado a su compañera, es una persona malísima, ¿no? Y no puedes plantearte otra cosa porque está en el corredor de la muerte. Y esto demuestra también lo fácil, entre comillas, que fue pues encontrarle esa fisura a la pena de muerte, porque solo 3 personas hicieron falta para demostrar lo fácil que es equivocarse con un sistema que nos parece duro pero que realmente nos sirve para tal cosa. Lo que me transmite la película de esta semana es que una vez que hemos asimilado algo, ya sea una idea, costumbre o ley, cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo el cambiarlo. Sí, y es verdad, y por eso es tan arriesgado permitir que en el debate público se cuelen asuntos como el que ha estado el Partido Popular utilizando en estos últimos meses, la prisión permanente revisable, ¿no? Que se cuelan tirando de emociones. La gente está afectada porque estamos observando casos muy graves de
de asesinatos y de cuestiones que obviamente a cualquier persona sensible le preocupan, pero utilizando eso aparcamos completamente toda la doctrina moral, toda la doctrina jurídica que tantos años de prueba y error y de la que éramos tan conscientes. Y en efecto, como nos decías, ¿qué es lo que ocurre cuando aprendemos algo y rápidamente olvidamos todo lo anterior, ¿no? Que a partir de ahí dejamos de cuestionarnos principios y valores que eran muy importantes para la sociedad occidental desarrollada de la que tanto presumíamos, ¿no? Nadie que mire a través de este cristal ve a una persona, ve un crimen. No soy David Gale. Soy un asesino y un violador a falta de 4 días de su ejecución. Está aquí porque quiero que se me recuerde tanto por cómo viví y las decisiones que tomé como por cómo ha terminado mi vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Usted también ha pasado un tiempo entre rejas. ¿Es la única razón? Y porque se lleva las cosas a la tumba. Proteger a las fuentes, incluso a la escoria del porno infantil, es la política de la revista. Y la mía. Lo sé. Su reputación le precede. Tengo una historia muy dura que contar, señorita Bloom. No va a serle fácil. ¿Por dónde empezamos? Lo que me gusta es el retrato ese que hace de así me miran y así me ven, ¿no? Es un fotograma que la gente ya identifica, una fotografía que la gente identifica como algo habrá hecho. Porque todo un aparato del Estado, todas unas instituciones al servicio de la verdad, bueno, con algunos márgenes de error, pero tantas pruebas tan concluyentes. ¿Quién soy yo para plantearme si esto es ético o no? Para plantearme si esto es verdad o no es verdad. Y la fotografía, ya usted es un asesino, no hable. Y no hay más imágenes, ¿no? Que ese es el problema y el gran error cuando debatimos de una forma tan polarizada, de o estás conmigo o estás contra mí. Porque como no hay espacio para esos matices y para ese debate, al final personas como es en este caso David Gale quedan simplemente retratadas sin ningún tipo de cuestión ni de debate. De hecho, en la propia película, antes de ejecutarlo, entrevistan a personas de la calle, ¿no?, a la opinión pública, y claro, ellos dicen, a ver, ahí me estáis diciendo que esta persona ha violado y ha matado a una mujer, ¿cómo voy a decir que pobrecito, no? Porque no se plantea un debate de sí o no, y no se plantea algo mucho más complejo que debería haber en estos casos, porque al final está en juego la vida de una persona. Se cometen 17.000 asesinatos al año en los Estados Unidos. 10 de los 12 estados que han abolido la pena de muerte tienen un índice de asesinatos más bajo que la media nacional. Y si empieza con su rollo religioso, tú di que casi todas las religiones de los Estados Unidos se oponen a la pena de muerte. ¿Estás escuchando? Sí. Vale. Bienvenidos de nuevo al Cajón del Bateador. Continuamos con nuestro programa especial de 4 partes con el gobernador Harding. Y debatiendo sobre la pena de muerte, con él está el codirector regional del Death Watch, el profesor David Gale. Su turno, gobernador. Ya lo sabe, Allen, siempre digo lo mismo. Y seguiré repitiéndolo. Odio los asesinatos. Y mi administración matará para evitarlos. ¿Qué opina? Mire, gobernador, a los asesinos no les disuade la idea de la ejecución. Es así y usted lo sabe. Todos los estudios que se han realizado sobre esa cuestión, unos 200 que usted ha leído, han llegado a la misma conclusión y todos afirman lo mismo. Debería leer la Biblia. Deuteronomio 19:21. Ojo por ojo, diente por diente. Así es. Vamos a ver qué dijo Gandhi sobre eso. La antigua ley del ojo por ojo nos dejará ciegos a todos. Lo siento y con todo el respeto, son ideas liberales confusas. ¿De verdad cree eso, gobernador? Claro. Qué interesante. Usted lo citó en un discurso durante su primera campaña. Le ha cazado, gobernador. ¿Qué responde? Sí, es cierto. Es cierto. Si no eres liberal a los 30, no tienes corazón. Y si lo eres a los 40, no tienes cerebro. Entiendo. Eso lo dijo Winston Churchill. Touché. Entonces lo que está diciendo, lo que siente, podemos compararlo con la siguiente cita. Una sociedad sana no debe detenerse ante nada para deshacerse del mal. Sí, estoy de acuerdo. ¿También lo dije yo? No, señor, fue Hitler. Gobernador, ¿podríamos reconocer todos que el sistema de pena de muerte de este país no funciona? Estamos condenando a muerte a la gente basándonos en declaraciones de falsos expertos, en una basura de ciencia, en presos chivatos. Alan, ¿sabía usted que Texas tiene el mayor índice de encarcelación per cápita de todo el mundo, incluyendo a China? 43 personas, gobernador, que usted ha ejecutado fueron representadas por abogados que habían sido inhabilitados o sancionados. La película está llena de flashbacks, entonces, aunque asistimos primero, como le
como le entrevistan en la cárcel. Vamos viajando de un lado a otro y de un activista que, para denunciar precisamente esto que estábamos escuchando ahora en ese otro debate televisivo en el que había participado, decide convertirse en el protagonista de un error judicial. Y eso le lleva a la muerte. Pero entonces queda completamente demolido. Es muy efectista la película, también persigue eso, ¿no? Pero... Sí, pero además en este debate, además es un debate yo creo que bastante verosímil, ¿no? Comparado también incluso con otros temas y otros debates. De hecho, me venía a la cabeza el tiroteo, ¿no? Que hemos visto que ocurría en Estados Unidos y al final se planteaba por parte de algunos sectores pues la venta de armas, ¿no? Que prácticamente cualquier persona pueda comprar armas. Bueno, en ese debate también encontramos los datos frente a la demagogia, ¿no? La demagogia de yo puedo tener un arma y matar a un potencial asesino, ¿no? Pero no se plantean los errores que ha habido incluso en Estados Unidos, que habiendo ese tipo de asesinatos no se plantee que a lo mejor algo está funcionando mal en esa venta de armas y que se tendría que acabar con ellas, ¿no? Pero como siempre vamos a ver, pues es muy, muy atrevida la ignorancia y también la manipulación hacia las personas ignorantes, ¿no? Hola, Resistencia. Acabo de terminar la película y, bueno, para empezar, muy impactante y un peliculón para reflexionar mucho, pero me gustaría hablar de un pequeño detalle que dice al principio de la película, cuando está dando la clase en la universidad y habla del deseo y de cómo realmente, que yo había oído esta frase otras veces, la felicidad reside en la antesala de la felicidad. Lo que nunca había comparado con esa reflexión es que realmente la capacidad que nos hace ser felices está no en nuestros sueños, no en lo que deseamos, no en lo que queremos ser, sino en cómo somos, en los ideales que tenemos y en los pequeños gestos de cada día que hacen que nuestras vidas, aunque signifiquen poco, pues sean coherentes. Y eso me ha llegado y creo que es algo que nos une a toda la familia de La Cafetera. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres, no puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas. Lo siento. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Ha llegado hoy. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente... Así que asistimos a esa exhibición de planteamientos racionalistas durante toda la película, una película muy impactante. Además, en esa fantasía, en esa defensa de los ideales, ¿no? Para conseguir un objetivo, también me viene a la mente una escena del Pedro y el Capitán, como comentábamos antes, y es en la que el propio torturado dice, bueno, a mí me matarán, pero al menos le podrán decir a mi hijo por qué yo fui asesinado, y entonces él podrá hablar de su padre con dignidad. Es decir, el defender tus ideales te puede costar incluso la vida, como vemos también aquí en el caso de la vida de David Gale, pero eso trasciende más allá, ¿no? Y muchas veces estas personas es verdad que tienen que sacrificarse, pero yo creo que acaban sacrificándose también por una causa en la que ellos creen y porque prefieren morir con dignidad que vivir sin ella. Buenos días, cafetera. Hace unos años vi la película de David Gale y en su momento me gustó mucho, pero ahora que la he vuelto a ver he sacado una conclusión diferente. Más allá de los actores y de que sea entretenida y que esté bien hecha, la película parte de una falsa premisa para defender la abolición de la pena de muerte, y es que se puede condenar
a un inocente. Y me parece que la película, de hecho, juega con el espectador en ese sentido para al final hacerte descubrir que se ha condenado a un inocente a la pena de muerte. Y me parece que ese es un argumento muy débil y falaz, diría, para defender la abolición de la pena de muerte. No es ese el motivo que se pueda condenar a un inocente. Es que se supone que como sociedad queremos ser mejores e institucionalizar la pena de muerte es convertirnos en una sociedad más injusta y más retrógrada, más allá de que nuestra Constitución esté garantizada en el papel la reinserción social. Un beso a todos. Sí, está muy bien la mirada, Ana, desde Buenos Aires. Está muy bien esta mirada porque es verdad, no solamente plantea el dilema humanístico de qué tipo de sociedad queremos, sino que cree los que abogan por la pena de muerte o por las penas de pena permanente o etcétera, creen que la solución está en la violencia. La pena de muerte no hace sino resolver con violencia un asunto de la violencia. Es igual, porque a lo que conduce es al fin justifica los medios, que es exactamente el mismo argumento que enarbolan muchos de los que son acusados y después condenados a la pena capital. Así que, en efecto, si consideramos que la sociedad ha evolucionado, entre otras cosas porque ha aparcado sentidos propios de los animales o sentidos más propios de la brutalidad, incluso los animales suelen ser en condiciones bastante más pacíficos para eso, porque o cazan por alimentarse, pero por placer o en fin, bueno. Pero si entendemos que nos hemos despegado tanto de la biología y por eso hemos conseguido una sociedad tan desarrollada, ¿cómo es posible que estemos dando tantos pasos atrás? ¿Cómo es posible que estemos desaprendiendo algo que nos ha costado tantos siglos acordar, ¿no? Pero yo en esto ahora pensándolo, tengo una respuesta, ¿no?, para lo que dice Ana desde Buenos Aires. Es verdad que plantear la inocencia dentro del debate de la pena de muerte puede ser un argumento débil, porque ya es lo suficientemente fuerte el argumento de que no mates a nadie, ¿no?, de que está mal matar a alguien, más allá de cualquier tipo de justificación. Pero sí que es verdad que a lo mejor, si no lo hubiesen hecho de esta manera, la opinión pública no hubiese reaccionado, ¿no? Sí que es verdad que la película luego no nos plantea las consecuencias en la sociedad después de ese experimento, por así decirlo. Pero seguramente los medios de comunicación acabarían cubriéndolo y parte de la sociedad acabaría diciendo, ostras, la pena de muerte puede no estar tan bien, ¿no? Y a lo mejor es un argumento débil, pero muy útil de cara a los medios de comunicación y también a concienciar a la opinión pública, porque te plantea la empatía de decir, yo podría ser David Gale. Deja abierto un tema, y no me ha gustado nada porque últimamente se está machacando mucho a las feministas sobre ello, que es sobre las denuncias falsas de la violación. No sabemos si esa chica, si la estudiante, lo hizo de acuerdo con el profesor, el denunciarle, para luego hacer pues esa denuncia falsa para arruinarle la vida y que fuera más fiable la denuncia por el asesinato, o aprovechando que la mujer, usando su sibilina actuación de denuncia falsa, pues él, al ver que estaba su vida destrozada por esa denuncia falsa, aprovecha y hacen ese acto del asesinato. Claro, también hay que recordar que la película es del año 2003, hace 15 años, donde la visión era diferente, el contexto social era diferente y no coloca el foco directamente en este asunto. Probablemente si hubiera estado rodada ahora, el desarrollo de esa intrahistoria, de esa otra de las historias que surgen en la película, probablemente habría sido diferente, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el contexto, aunque tiene mucha razón también, deja ese asunto sin resolver, ¿no? Va a dejar que le maten. Betsy, nos pasamos la vida intentando evitar la muerte. Comiendo, inventando, amando, rezando, luchando, matando. Pero en realidad, ¿qué sabemos de la muerte? Solo que nadie resucita. Pero siempre llega un punto en la vida, un momento, en el que tu mente sobrevive a sus deseos, a sus obsesiones. Cuando tus vicios sobreviven a tus sueños y cuando tus pérdidas, puede que la muerte sea un regalo. Tengo dudas.
Se acabó. Vámonos, Gale. Lo único que puedo decirles es que mañana a esta misma hora estaré muerto. Sé cuándo. Aunque no sé decir por qué. Tiene 24 horas para averiguarlo. Adiós, Betsy. Ella no sabe el porqué de ese montaje, ¿no? Ella entiende que está manipulado, es decir, que entre David Gale, entre ese hombre del sombrero, ¿no?, de la asociación, y entre la propia Constance, acaban haciendo ese montaje de la muerte de Constance y también el montaje para que David Gale acabe en prisión, incluso también en el corredor de la muerte. En ese momento la periodista no sabe el porqué, pero la acabará sabiendo justo al final de la película, cuando ya la han ejecutado y ella recibe un peluche y dentro hay una cinta de vídeo que acaba pues denunciando y acaba viendo un poco la denuncia y el porqué de todo este montaje, aunque es verdad que ella ya lo preveía mucho antes de la ejecución. Unos sondeos que se llevaron a cabo el fin de semana demuestran que el 66% están a favor de la pena de muerte. Firman los manifestantes. Como pueden ver, hay un 50% a favor y un 50% en contra de la pena de muerte. ¡Ya es hora de que muera David Gale! Cuando Caín mató a Abel, Dios le desterró, no le mató. Violó y mató a una pobre chica. Yo opino que debería morir. Le dijeron que primero la violó y luego la estranguló. Yo creo que merece morir. Le meterán ese chisme en el brazo y se dormirá. Si quieres mi opinión, deberían usar un pico. El Estado de Texas ha ejecutado a David Gale. Se ha dictaminado que ha muerto a las 18 horas y 12 minutos, después de haberle atado a la camilla a las 18 horas y 2 minutos. Se ha dictaminado oficialmente la muerte de David Gale. A las 18 y 12 de hoy. Texas ha ejecutado a David Gale ha muerto. Después de haberle atado a la camilla a las 18 horas y 2 minutos. Se le ha dictaminado la muerte a las minutos. 18 y 12 de hoy, aquí en la cárcel Walsh de Huntsville. No ha habido declaración final. Puesto que los familiares de la víctima no estaban presentes, no habrá declaraciones de la familia. La vida de David Gale en La cafetera, la película elegida por el programa para ser comentada en este ejercicio colectivo que supone el Videoforum. Vamos a ver si hoy ponemos una encuesta para la próxima película, que en este caso, como fue todo un poco precipitado y teníamos una semana muy especial también porque teníamos en la mente del programa el viernes esta representación teatral en el apartamento, esta experiencia de microteatro, pero de denuncia política también, pues entonces estábamos... Pero nos interesa mucho que sea un ejercicio colectivo, que sea además participativo y donde enviéis vosotros los mensajes. Pero todo esto al final gira en torno a la justicia, el ideal de justicia que tenemos, el humanismo, lo que consideramos que son las personas, la ética que debemos tener los ciudadanos respecto a comportamientos, algunos criminales, etcétera, 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 y que hemos tratado de sintetizar aquí en el programa. María.es, muchísimas gracias por Muchas todo gracias. durante esta semana, que te agradezco mucho todo el súper esfuerzo que has hecho, que ha sido mucho A y ti, muy largo. A ti, que Así me has invitado a esa fiestobra. La fiestobra, Fiestobra. la fiestobra cafetera. Alguien dijo, esto sí que es una verdadera... Aunque he reunión. de decir que la verdad que durante la obra no bebimos absolutamente nada y, Ya, mira que... y no tenía mucha apariencia de fiesta. Ya, había colocado unas botellas de vino estratégicamente para que la gente sí tenía tal, pero le daba tanto pudor a la gente que estaba viendo unas escenas tan duras, simplemente levantar el brazo, porque además, claro, estábamos todos muy cerca, todos rodeando la acción, levantar el brazo para servirse una sola cerveza, había tanto en las caras de la gente. Bueno, a mí me impresionó mucho que nadie se atreviera a mirar a los ojos, por lo menos en los primeros minutos, al torturado, ¿no? Todo el mundo lo miraba como con vergüenza de estoy asistiendo a algo casi es impúdico que yo esté aquí, ¿no? Claro, porque es como si tú hubieses sido cómplice de eso. Pero Así estás que- ahí. Pero fíjate, eso es muy importante, porque en el fondo, ¿cuánto tenemos los seres humanos de cómplices con lo que está pasando a nuestro alrededor? Porque la distancia no nos hace menos cómplices.
La mayor parte Creemos que sí. Creemos que sí, pero es una falsa impresión. Sí. Así que somos todos un poco cómplices y por eso tenemos que tener un código moral un poquitín más elevado, con todos los errores que pueda suponer después, ¿no? Y aceptémonos como seres humanos, que también cometemos errores, pero el código ético, el código moral debe estar, el estándar moral debe estar mucho más alto de lo que nos están tratando de decir. Así que nos vamos. María, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Y muchísimas gracias a todos los oyentes y todas las oyentes de este programa que se conectan cada día. El lunes volvemos hoy con un programa lleno de información, también de reflexión en torno a la justicia y a lo que podemos esperar de la misma. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.